Después María Teresa dice, bueno, también tenemos todos los documentos de carácter terminológico, que son los que ustedes ya conocen, y son todos los tipos de diccionarios. Ella incluye la base de datos terminológica y le va a dar mucho, digamos que va a brindar mucha información sobre esta base de datos terminológica y va a hablar de todas sus virtudes en el texto. Una de las grandes virtudes, ella dice, es el cambio, digamos, mantenerse actualizada, ¿no? Una base de datos terminológica tiene mayores posibilidades de mantener la información actualizada porque es un trabajo en el que se está permanentemente encima, digamos, hay gestores de terminología que están revisando constantemente esa información, sobre todo en algunos bancos de datos o bases de datos ya organizados, como puede ser el IATE. Y esos nos permiten, digamos, chequear que la información sea la más actualizada y sea la que justamente ahora se está utilizando, porque en general trabajan con corpus. Esto no ocurre con otros diccionarios, que sobre todo los diccionarios en papel o incluso los diccionarios online, pero que tienen digamos, una estructura que no permite su modificación con tanta frecuencia como una base de datos. Y María Teresa nos dice, bueno, que a veces estaría bueno saber digamos, qué significa cada una de estas palabras, diccionario, vocabulario, léxico, lo que sería el diccionario, como para saber si realmente nos sirve a los fines de la fuente, ¿no? Otros autores dicen que muchas veces los propios autores de diccionarios, de glosarios y vocabularios los utilizan indistintamente, es decir, que no toman en cuenta realmente estas distinciones que puedan existir. De hecho, hay un trabajo sobre diccionarios jurídicos en realidad hechos en España, que hay, digamos, mucho trabajo elaborado sobre eso. Y algunos autores dicen, finalmente el diccionario jurídico termina siendo un compendio de doctrina, porque no cumple con ninguna, digamos, de las características que debería tener un diccionario, sino que incluye entradas muy, muy largas, con información de fallos, con opiniones, un montón de información que se supone que no debería estar en un diccionario, donde la información debería ser un poco más acotada. Con lo cual, ella nos brinda estas diferencias que en realidad no son de María Teresa, sino que son diferencias que propone l'Office de la Langue de Quebec para facilitar, digamos, el acceso a los documentos terminológicos. Entonces dice que un diccionario terminológico presenta la terminología de uno o más dominios temáticos, ¿sí? Se refiere específicamente a dominios de especialidad. Que un vocabulario es un inventario de términos de un dominio temático que describe las nociones designadas por esos términos a través de definiciones o ilustraciones. O sea que un vocabulario solamente va a incluir definiciones o ilustraciones. Hay muchos vocabularios. Lamentablemente los que yo conozco son en inglés o en español, pero dentro del área de economía, por ejemplo, vocabulario que presenta el Fondo Monetario Internacional es un vocabulario terminológico que está armado así con una idea más terminológica que lexicográfica, bien específica, y trabaja solamente la definición en relación con el concepto que se define en esa materia. Después tenemos el léxico, es un inventario de términos acompañados de sus equivalentes en una o más lenguas y no lleva definición. Y el glosario, que hacemos uso y abuso, dice que es un repertorio que define o explica términos antiguos, raros o pocos conocidos. Será por eso que nosotros armamos nuestros propios glosarios cuando hacemos traducción, porque esas palabras, esos términos que incluimos en ese glosario, para nosotros son raros o pocos conocidos. Y finalmente tenemos el diccionario, que es el repertorio de unidades léxicas que contiene información de naturaleza semántica, nocional, referencial, gramatical y fonética. El otro documento al que hace referencia también María Teresa son los documentos de carácter fraseológico, que estos también hemos visto varios que existen, como el REDES o como el Oxford Collocations en inglés.
donde lo que tenemos es estas unidades fraseológicas, ¿no? Las combinaciones muy frecuentes que aparecen entre términos con significados específicos o determinados. También hay una obra en medicina de Navarro, que es una obra bastante interesante porque él combina un poco la noción de diccionario especializado con diccionario fraseológico. Entonces incluye no solo los términos específicos, sino también la fraseología más común o más prototípica, las combinaciones sintagmáticas más prototípicas en el campo de la medicina.